Y bendiciones. Bendiciones del cielo para ti, Adela. Llévate la primicia ahí. Bendiciones para mi hermana Ani Espinosa, Osvaldo Basil desde República Dominicana. Ahí está la Apóstol Luz activa. Ángel Torres, mi hijo, bendiciones del cielo para ti, para tu amada también. Doy gracias al Señor por permitirnos encontrarnos una vez más para un tiempo de estudio y reflexión de la palabra del Señor. Yo sé que usted va a poder recibir la revelación que necesita para cumplir su propósito en esta tierra. Amén. Bendiciones, Laura Patricia. A mi esposa que por favor le escriba al apóstol que estoy en una predicación en vivo. Laura Patricia Mercedes, bendiciones del cielo para ti. Tengo en mi espíritu una expectación de lo que Dios irá haciendo con el paso de los días, las semanas, los meses en cada uno de nosotros, porque nos va a permitir tener un entendimiento claro de la Escritura para poderle dar una aplicación efectiva en el tiempo que nos ha tocado vivir. Quiero invitarles a que usted comparta esta transmisión, como siempre digo, para que otros sean bendecidos. Dice, se fue el audio. Es que me estaban entrando unas llamadas. No sé por qué, porque tengo el teléfono bloqueado en los horarios del live, pero usted sabe que hay gente que porta una unción poderosa. Déjeme saber si me ve y me escucha perfectamente, por favor, antes de comenzar. Quiero también, mientras tanto, invitarles a que usted pueda hacer sus comentarios y también hacer sus aportes. Siempre he pensado que Dios puede hablarnos por diferentes vasos, a través de diferentes vasos. Así es que siéntase en la libertad, usted que es parte de esta comunidad, de esta casa, como siempre, con respeto, con orden, guardando y respetando la dignidad de su hermano, de su semejante, haga sus aportaciones. Amén. Cualquier cosa que yo no le pueda responder, investigo, y si yo no puedo, pues entonces mi hermana Ani Espinosa se encargará de responderle a todos. Así es que vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor, como siempre. Asuma una actitud humilde. Dígale al Señor, Padre, quiero recibir eso que mi alma está esperando, que está necesitando. Utiliza al pastor como un instrumento poderoso. Amén. Para que la palabra haga el efecto por el cual ha sido enviada. Así que, Padre bueno, gracias te damos, te bendecimos, honramos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado la herramienta de la oración como un medio para ejercitar nuestra fe. Hablamos, Señor, con la certeza de que tú nos escuchas y de que también tú nos respondes.
En esta hora disponemos nuestro corazón delante de ti para que tú nos ministres por medio de tu palabra. Que tu palabra produzca en nosotros aquello por lo cual ha sido enviada y nos retorne a ti vacía. Que todo pensamiento humano lo llevemos sometido y cautivo en obediencia a los pies de Cristo. Y que por cuanto caminamos por tu palabra, Señor, podemos con confianza decir que en nuestras vidas solamente se va a manifestar lo que conforme a tu propósito y a tu diseño está establecido. Así lo creo, así lo declaro y así lo recibo por los méritos de Yeshua de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones para Andrea Mojica. Bexy Torres, un abrazo grande para ti. Mayerlin Félix, bendiciones para ti, mi hija. Bien, mis hijos, yo quiero pues continuar el tema que hemos venido impartiendo en las últimas 2 oportunidades. Hemos estado hablando sobre el tema una iglesia relevante. Esta sería nuestra tercera parte. Yo quiero invitarles a que usted tome nota. Como siempre le digo, en su momento el Eterno le traerá a memoria lo que usted ha escrito, lo que usted ha guardado, ya sea de forma manuscrita o a través de algún dispositivo electrónico. Es importante que toda enseñanza que usted reciba la filtre a través de las escrituras y que también consulte otras fuentes para que así su conocimiento pueda ser sólido. Amén. Entonces, vamos a continuar y voy a tomar como referencia la carta de los Efesios, capítulo 3. Capítulo 3, hemos estado desarrollando desde el verso 1 al 21, pero en esta ocasión solamente voy a leer del verso 8 al 12. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso 8 al 12. Dice de la manera siguiente: a mí, Pablo refiriéndose al mismo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, un hombre demasiado humilde, dice él, me fue dada esta gracia, este favor inmerecido. Yo no lo merecía, pero se me dio. ¿Cuál? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa inescrutable? O sea que usted no acabaría nunca si usted se pusiera a contar la riqueza que hay en y por medio de Cristo. Y Pablo está diciendo, fui escogido para anunciar todas estas cosas y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué Él está dando a conocer este misterio en este tiempo? Pablo responde en el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Poderosa esa porción de la Escritura.
Nosotros, mis hijos, hemos hablado de que el concepto iglesia envuelve un misterio. Cuando usted estudia la escritura, usted va a encontrar que la etimología, es decir, el origen, la raíz de donde proviene ese vocablo iglesia, es una palabra griega, eclesia. ¿Cómo definieron los griegos eclesia o iglesia? De acuerdo a su cosmovisión, a su forma de ver las cosas, ellos entendían que ellos le llamaban eclesia a una asamblea o reunión de ciudadanos que se ponían de acuerdo para discutir temas políticos. Por el otro lado, tenemos al pueblo de Israel que se reunía en las sinagogas, se agrupaban en comunidades o quejilá, no para discutir temas políticos, aunque en algunos contextos se debatían temas de índole político, pero la razón de ser de estas comunidades o quejilá era para poder estudiar la Torá, reuniones para estudiar la escritura. Y en esas reuniones había un rabino, un maestro de la palabra, que enseñaba y todos escuchaban. Y en algún momento, pues, se interactuaba con preguntas y respuestas. En ocasiones estas comunidades se agrupaban cuando miembros de diferentes escuelas se encontraban, entonces discutían puntos de vista o de interpretación de las escrituras. Con una mentalidad griega, los griegos al ver esto dicen, bueno, esto se parece a lo que nosotros llamamos iglesia. La porción bíblica que hemos compartido, vemos a Pablo hablando de iglesia. Pero también es bueno que usted sepa que nuestro santo maestro, Jesús de Nazaret, habló de iglesia, habló de comunidad. Recordemos el momento en el que el Señor aborda a Pedro preguntándole que ¿quién tú crees que yo soy? Eso lo encontramos, esa referencia, en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 18. Y Pedro, que parecía dominicano, dijo, ¿cómo que quién tú eres? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. El Señor, queriendo dar a conocer el nivel de revelación que le ha sido otorgado, no por carne ni por sangre, sino desde el cielo, le dice la famosa frase, y tú, Pedro, Kefa, que significa roca, dice, sobre esta roca edificaré mi quejilá, mi iglesia. De ahí se han desprendido muchísimas cosas. De hecho, la Iglesia Católica, que es bueno que usted sepa que católico significa universal, por eso cuando usted hable de Iglesia Católica, usted tiene que en ocasiones ponerle el apellido para poder especificar a qué iglesia universal usted se está refiriendo. La Iglesia Católica Romana es otra cosa. Déjeme saber si hasta aquí he sido claro con lo que estoy hablando, porque siempre tenemos que ir adentrándonos en el concepto de iglesia para que podamos ver la magnitud de lo que se nos ha entregado. Muchos han sacado doctrinas diciendo, bueno,
Pedro es el primer papa, Pedro fue el jefe de la iglesia, que a él se le dieron las llaves, y dentro de un contexto doctrinal y teológico que envuelve o demanda de una interpretación, no tenemos la intención de discutir con nadie al respecto de eso. Quiero que nos vayamos al espíritu de la escritura, que tratemos por un momento de adentrarnos en la mente de Mashiach, de tratar de entender el diseño del Creador, para que nos demos cuenta que cuando decimos que Dios es grande, lo estamos poniendo pequeño, porque Dios es más grande que lo grande. Parece un trabalenguas, un juego de palabras, pero es así. Ahora bien, cuando Pablo está hablando de iglesia, cuando el maestro está hablando de iglesia, el concepto que ellos están revelando trasciende, va más allá de una sinagoga, va más allá de una iglesia, de un templo, de un grupo o de sectores. Por esa razón es que usted ve que en el momento en el que Pablo está hablando sobre la iglesia, está tratando de alguna manera de sacar el chip en la mente de la gente que entiende que iglesia es un grupo, que es un templo o que es una comunidad específica. Y desde los tiempos en que el agua moja, cada quien dentro de su isla o desde su balcón está adjudicándose ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Ahora bien, Pablo dice, la iglesia es un misterio. ¿Por qué? Porque la iglesia de la que habló Pablo, de la que habló el Santo Maestro, no era otra cosa que la manifestación misma de Él, reproducida en cada uno de aquellos que le sigan y le sirvan. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 19 nos recuerda que nuestro propósito de existencia es ser la imagen del Hijo. En otras palabras, ser iglesia. Déjeme saber, por favor, si estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Camilo dice, está todo claro. Arrecia y enviado. Bendiciones, mi hijo. Ok. Entonces lo que quiero es que por un momento nos quitemos el traje de juez y que nos abramos a la posibilidad de que a quien nosotros por tiempo menospreciamos, porque nuestros conceptos doctrinales así nos motivaban, quizás sean verdaderamente iglesia. Y lo que llamamos iglesia durante mucho tiempo dista mucho de lo que el apóstol Pablo y el Señor Jesús estaban enseñando. Desmiéntame a alguien o corríjame si dentro del mismo afán de cada quien adjudicarse ser la verdadera iglesia, ¿qué es lo que vemos? Comportamientos que no se asemejan a la imagen del Hijo. Actitudes que no se asemejan a la imagen del Hijo. Y en ocasiones aquellas que se hacen llamar iglesia no están revelando ningún misterio, porque lo que revelan es exactamente lo mismo. Lo que reproducen es exactamente lo mismo de aquellos que viven fuera de la comunión del Padre. No hay diferencia.
No hay misterio que revelar. Por esa razón es que quiero repetirles que iglesia es la manifestación misma de Yeshua en nosotros. Había un protocolo, había una liturgia, había todo un esquema de cómo acercarse y servir a Dios, pero el Santo Maestro vino a revelar algo poderoso, y eso era la iglesia. Es la iglesia la que tiene la capacidad de poder transformar sociedades, familias, individuos. Yo no le estoy hablando de denominación, porque hay denominaciones que han hecho peor a la gente. Hay iglesias que en su doctrina han hecho peor a la gente. Le estoy hablando que el diseño de iglesia que reveló nuestro Señor Jesucristo es una iglesia que tiene la capacidad de influenciar en su entorno y además de transformarla. Por esa razón es que Él dice que somos como la levadura, que siendo poquita tenemos el poder de leudar y de afectar a toda la masa. ¿Ok? Entonces, vimos en la primera parte de este mensaje una iglesia relevante. Vimos cómo el apóstol Pablo se dirigía a los efesios y allí vimos los 5 ministerios y vimos cómo algunas iglesias han decidido tomar el camino del apostolado, de lo profético, de lo evangelístico, de lo pastoral o de los maestros. Y bueno, hemos visto en la luz de la Escritura que el llamado no es hacer una iglesia, no es convertirnos en una iglesia de puros maestros o de puros pastores que solo cuidamos pero no enseñamos, o de puro maestro que solo enseñamos pero no cuidamos, o puros evangelistas que mucho trabajo hacia afuera pero no tenemos la capacidad ni hemos aprendido a retener lo que con esfuerzo nos hemos ganado, sino que funcionáramos como un cuerpo. Una iglesia relevante es una iglesia que va a funcionar como un cuerpo. Vimos en la segunda parte de este mensaje que cuando Pablo se dirige entonces a la iglesia en Roma, le hace ver a la iglesia en Roma un enfoque diferente a lo de los efesios, a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque les decía que mucha gente se sentía excluida de la iglesia porque no operaba dentro de esos 5 ministerios. Entonces Pablo, bajo la revelación y la gracia que le fue dada, como hemos leído, llega a Roma y le dice: no se equivoquen, hay diversidad de dones, no son solamente estos 5 dones, hay otros talentos, hay otra gracia que Dios ha añadido. Está la enseñanza, está la fe, está el que reparte, está el que preside, está el que dirige, etcétera. Y ahí pudimos nosotros comprobar que el mismo Pablo nos está revelando que tenemos la capacidad de no caer en el error que muchos cometen, que entienden que tienen un llamado, y puse específicamente el ejemplo del pastorado, en este caso. No, yo tengo un llamado, pero entendemos que como yo tengo un llamado a pastorear, yo tengo que poner una tienda aparte. Porque eso es lo que nos dijo el sistema, que si tú eres pastor, tú tienes que ir a pastorear. Pero Pablo dice: ojo, tienes también el don de presidir, de gerenciar, de administrar.
Si no lo tienes, pero tienes el llamado pastoral, tienes que quizás entender que tu función pastoral está bajo el cuidado y bajo una estructura que también te pastorea a ti. Entonces, para cerrar, quiero que veamos que esto era una situación que corría en todas las ciudades. Pasaba en Éfeso, pasaba en Roma, pero de momento Pablo llega a Corinto y ve la situación. Entonces, él, por inspiración, por dirección de Dios, ve la necesidad de escribir una carta a los corintios, una primera carta a los corintios, para que ellos pudieran ubicarse en tiempo y en espacio, entendiendo de que son iglesia. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4 al 12. Como dice Andrea Mojica, una iglesia relevante funciona como un cuerpo. Primera carta a los Corintios 12, 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Señores, estamos hablando de la multiforme sabiduría de Dios. Multiforme sabiduría de Dios. Y Pablo llega a Corinto y dice, hay diversidad de dones, pero aunque hay diversidad de dones, el espíritu es el mismo. Fue Grecia la que nos puso en competencia. Fue Grecia la que dijo que el apóstol es más que el profeta, que el maestro es más que el que reparte, que el pastor es más que el maestro. No, cada uno tiene una función importante en el cuerpo, tiene un rol en el cuerpo, tiene que ser honrado y respetado en el cuerpo. Y Pablo dice, señores, diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de formas de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, es decir, hay diversidad de formas de hacer las cosas. Pero si nosotros no lo hacemos como la iglesia de María Sánchez, estamos mal. Señores, yo siento que estoy hablando claro. Miremos a nuestro alrededor y veamos cómo se comportan las comunidades que se hacen llamar iglesia. O algunos que están ya más elevados y que quizás les avergüenza utilizar el término iglesia y utilizan el término hijo de Dios. Bueno, no sé, pero usted me está entendiendo el espíritu de lo que le estoy diciendo. Hay diversidad de operaciones. Y en la forma en cómo usted opere en Puerto Rico, un asunto no necesariamente es lo adecuado en Perú. Pero a pesar de que hay diversidad de operaciones y formas de hacer las cosas, Dios, dice Pablo, Dios es quien hace todas las cosas en todos, porque Él es el mismo. Pero no nos vayamos más lejos. Quien les habla ha tenido que soportar la crítica de gente y las acusaciones de favoritismo. ¿Por qué? Porque Jordania dejó caer un plato y lo rompió, y nosotros tuvimos un manejo con ella, pero Betsy Torres dejó caer otro plato igual, y el manejo que tuvimos con Betsy Torres fue distinto. ¿Sabe qué hace la gente? El pastor tiene preferencia con Betsy porque no le dio el mismo trato que a Jordania. Amados, eso no es ser iglesia.
tenemos que mantenernos conectados en el fluir del Espíritu de Dios, porque tiene diversidad de operaciones aún dentro de la misma comunidad. Es el Espíritu de Dios quien te dice a ti: ten misericordia con Betsy, porque, por ejemplo, es la primera vez que Betsy rompe un plato. Ahora, ponle algún tipo, reprende a Jordania, porque ya este es el plato número 50 que ella rompe. Pero ¿qué hacemos? No, el pastor tiene su grupo. Hay gente que lo trata así. No se hace iglesia relevante de esa manera. Yo tengo muchos defectos, tengo muchas cosas que trabajar, pero aunque usted quizás lo entienda como algo orgulloso, yo le puedo decir a ustedes que dentro de mis defectos y mis imperfecciones, yo soy un hombre de Dios, que busco de Dios. Y yo no puedo ser el hombre de Dios cuando estoy solamente frente a la pantalla o en la iglesia. Yo soy el hombre de Dios siempre. Pero ser el hombre de Dios siempre implicará: Padre, ¿qué debo hacer en este momento? Veamos el ejemplo en Yeshua. Yo no hago lo que quiero, sino lo que oigo a mi Padre. ¿Usted me está entendiendo? No, porque Él sometió todas las cosas a los pies, a su iglesia, la plenitud de todo. Ajá. Es la manifestación de Él mismo en nosotros. Y lo voy a decir para que nos sintamos mal los cristianos, porque yo no puedo hablar de otro grupo, aunque en un pasado pertenecía a varios grupos, pero para que no es para que se sienta mal, como dice un pastor, sino para que se sienta peor. A veces somos arrogantes porque nos hemos adjudicado un título de iglesia, porque cumplimos con unos requisitos a la luz y ante el escrutinio de los hombres, pero a la luz de la Escritura distamos mucho de ser iglesia. No puede ser iglesia, no puede ser hijo de Dios, no puede ser la imagen de Yeshua aquel que habla en contra de su hermano, aquel que miente, aquel que finge. En la parte 2 vimos que el apóstol Pablo decía: no es, vuestro amor no puede ser con fingimiento. Y el propósito de la Escritura es que nosotros permitamos que ella nos traspase como un sedazo y que arranque de nosotros lo que tiene que arrancar. Debemos ser reales. Dice el verso 7, estoy en primera carta de Corintios 12, dice el verso 7: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por favor, necesito que por lo menos 2 personas escriban en el chat para qué son las manifestaciones de los dones del Espíritu. ¿Para perjuicio o para provecho? No, lo que pasa es que con ese don hizo daño. El don no hizo el daño. El daño lo hicimos nosotros al aplicar mal y usar mal el don. Señores, con nuestras actitudes hemos quitado a Dios de su lugar y nos hemos sentado nosotros. Porque hemos dicho: somos nosotros los que tenemos la razón. Así es, mis hijos. Es para provecho. Y como somos seres con tantas debilidades, es por eso que continuamente necesitamos ejercitarnos espiritualmente, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Es por esa razón, óyeme bien, Laura Mercedes, por esa razón de que somos imperfectos,
es que Dios decidió utilizar el diseño de iglesia para que entendiéramos que solos no podemos. Usted no va a encontrar en la escritura, a menos de que usted la saque de contexto, usted no va a encontrar la operatividad de los dones de manera aislada e independiente. El día pasado me llamó un pastor de un país. Me dijo: pastor, estoy preocupado porque yo quiero que ustedes sepan que el ser humano siempre ha sido así. Lo que pasa es que la tecnología y las redes sociales le han dado poder a mucha gente. Y bueno, y esa persona me decía: veo con preocupación cómo se le está atacando, denigrando y golpeando el ministerio pastoral. Le están enseñando a la gente que usted no necesita de un pastor. Entonces fíjense dónde está la mezcla. Le dicen a la gente que no necesitan un pastor. Estoy poniendo el ejemplo de esa persona que me llamó. Tú no necesitas un pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice y te enseña que tú no necesitas un pastor. No. Te dicen: tú no necesitas un pastor porque hay pastores que roban, hay pastores que te quieren controlar, hay pastores que te meten presión, hay pastores que te engañan, hay pastores que hacen esto. Por eso, busca tu propia conexión y eso. Eso se oye lindo, pero eso es Grecia. Eso no es la escritura. Porque la escritura no dice: sean iglesias sin pastor, sean iglesias sin maestro, sean iglesias sin evangelistas, sean iglesias sin gente que presida. No sé, yo quiero saber si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Y yo estoy tratando de hacerle ver a ustedes, y respeto a quien piense contrario: Centro Familiar de Adoración, tú tienes que ser relevante. Tú no puedes pasar desapercibida. Pero tienes que ser iglesia. El problema no es el ministerio pastoral. No, y yo estoy a favor de que en todos seamos auditados espiritual y moralmente, y todos seamos corregidos, y todos seamos formados para que todos seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Pero detrás de esa doctrina, usted lo que va a encontrar es gente que no le quiere rendir cuenta a nadie. Pero si usted me sostiene por la palabra, yo me comprometo a hacer otro live cambiando este asunto. Porque uno tiene que aprender. Pero el espíritu de la escritura me dice por todas partes: somos una iglesia. Y eso no se da solamente a nivel de pastorado. Hay evangelistas que lo que menos son evangelistas. Pero hay gente que reparte y reparte mal. 1 para ti, 4 para mí. 1 para ti, 8 para mí. O sea, estoy poniendo ejemplos con todos los dones que hemos venido viendo, ¿eh? Y ojo, eso es apenas con los dones que el apóstol Pablo reveló a Efesios, en Romanos y en Corinto. Pero tenemos que entender y recordar que hay una multiforme sabiduría de Dios. Jordania, por ejemplo, ella tiene su negocio, ella aporta una gracia, y el cielo le puede revelar una forma de hacer negocio que nadie la ha tenido nunca. Porque hay una multiforme sabiduría de Dios que será dada a conocer por medio al mundo espiritual. Fíjese que ni siquiera menciona el mundo material. Dice: a la potestad y a los principados lo voy a dar a conocer por medio de la iglesia. Yo veo con preocupación esto. Con mucha preocupación.
es para provecho la manifestación. Pero ¿para provecho de quién? Del cuerpo. Del cuerpo. Dice el verso 8. Dice el verso 8. Porque a este, vamos a ver, voy a poner el ejemplo con lo que esté en el chat. Porque a Osvaldo les es dada por el Espíritu. Eso no viene de nosotros. Tú te puedes leer todos los libros que tú quieras. Te puedes graduar de todos los institutos que tú quieras. Eso viene, ¿sabe de dónde? Es una gracia dada por el Espíritu. A Osvaldo, de sabiduría. Yo no puedo evitar, cuando menciono la palabra sabiduría, recordar la memoria de uno de los hombres que para mí, dentro del círculo en el que el Señor me ha permitido estar, uno de los hombres más sabios, Héctor Bienvenido García. Bendita sea su memoria. Siempre que hablo de sabiduría, tengo que honrar su memoria. Una sabiduría inexplicable. Ahora pregúnteme cuántos títulos tenía. ¿No? Pero tenía una sabiduría. Tú decías, no, pero Dios, esto no se compra en eBay. Esto no se consigue. Esto no se consigue viendo muchos videos de YouTube. Era un hombre íntegro que buscaba de Dios. Pero eso es a él, a Osvaldo, que le dio sabiduría. Pero ¿sabe qué? Desde mi balcón, Dios te bendiga, desde mi balcón, le fue dada palabra de ciencia. Palabra que te permite revelar lo que está oculto. Pero a Ani Espinosa le fue dado un don de fe. Opera en unas dimensiones de fe inusuales. A Jordania le dieron el don de sanidad por el mismo Espíritu. Ay, ¿por qué no me dieron el de fe como el de Ani? No, Jordania, te hemos dado el de sanidad por el mismo Espíritu para provecho conforme a tu diseño. Cuando necesites ser recargada de fe, Jordania, ve donde Ani, que te va a inyectar de esa fe. Pero Ani, cuando te veas envuelta en una situación difícil, que una enfermedad, un amigo, un familiar enfermo, acuérdate que Jordania es usada en sanidades. Ah, no, pero ¿qué es lo que quiere la iglesia? La iglesia quiere vivir como le dé la gana. Y a pesar de que critica el pastorado, cuando necesita de la operatividad de uno de estos dones, quiere que el pastor sea quien opere y obre. Y si no obre, me cambio de iglesia. Pero es porque hemos olvidado que somos un cuerpo. Y no tenemos que sentir celos. A ver... A Saray Orozco se le dio el de hacer milagros. Wow. Déjeme ver si tengo más gente aquí. Déjame ver. A Andrea Mojica se le dio el de ser, el de la profecía. Al apóstol Luz, el de discernimiento de espíritu. Lo que pasa, hermano, que la gente ha sido tan mal educada y formada que cuando piensa en discernimiento de espíritu, lo que ve demonio donde quiera. Pero el discernimiento de espíritu tiene la capacidad de hacerte ver las intenciones de una persona. Ah, yo quiero ser amigo tuyo. Y tú te das cuenta que quieres ser amigo tuyo por provecho. Por ejemplo, o sea, lo que le estoy queriendo decir es que no tiene que ver con demonio. Digo, no tiene que ver solo con demonios. A Camilo Moracén, diversos géneros de lengua, según el provecho, según el diseño.
a otro en interpretación de lenguas. Pero mire el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Señores, venimos de un trasfondo donde usted podía pertenecer a una iglesia y la evidencia de que usted era espiritual era que usted operara en uno de esos dones. Si usted no operaba en uno de esos dones, usted no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Generando frustraciones. Porque tengo 15 años en la iglesia y yo nunca he hablado en lengua. Tengo 10 años en la iglesia y yo nunca he podido discernir un espíritu. Tengo 20 años en la iglesia y yo nunca he dado una profecía. Ay, pues el Señor a mí no me quiere. Pero es que te han hecho creer una cosa que no es. Después, más adelante, en algún momento, hablaremos ampliamente de los géneros de lengua y la interpretación de lengua. Señores, yo recuerdo, yo vengo de una organización, donde cuando hace 30 años yo entré al cuerpo ministerial, a mí me pusieron a llenar una solicitud y me preguntaron en el formulario que si ya yo había hablado en lengua y que si yo había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y eso se tenía que tomar en cuenta para saber si yo calificaba. Señor, no se sientan mal conmigo por ser franco. Si usted no tenía algún don de manifestación, usted no podía ser tomado en cuenta para dirigir. ¿Y saben qué provocó eso? Corazones no formados se vieron en la necesidad de fingir los dones con tal de alcanzar posición. Y eso no es iglesia. Por eso, Centro Familiar de Adoración, no tienes que fingir unción. No tienes que fingir amor. No tienes que fingir profecía. No tienes que forzarte. Simplemente fluye en lo que Dios a ti te ha dado, en la gracia que Dios a ti te ha dado. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el verso 12 termina diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Ese es el misterio. Mire, hermano, usted puede cantar Yeshua, Yeshua, 80 horas. Y eso no te hace iglesia. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Eso no te hace iglesia. No, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Qué bonito se oye. Pero la iglesia somos nosotros cuando somos un cuerpo. Y yo voy a hacer esta pregunta, a ver quién me responde. Si ustedes ven un brazo por ahí en un bosque, ¿ustedes encontraron un cuerpo o encontraron un brazo? Respóndanme 2 o 3. ¿Brazo o cuerpo? ¿Usted encontró un pie por ahí? ¿Usted encontró un pie o encontró un cuerpo? No. Para usted ser cuerpo,
tiene que estar completo. Y dice al que se le reveló el misterio, primero lo habló Yeshua con Pedro y sus discípulos, y luego Pablo lo reafirma, dice que todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Eso es iglesia. Es decir, que ese discursito que tenemos los cristianos o la gente de fe que decimos, no, porque yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, si somos uno. Pero tú ni yo ni a choza llegamos cuando quien gobierna es nuestro ego, cuando hacemos lo que nos da la gana, cuando no nos importa el otro, cuando lo que estamos persiguiendo son nuestros deseos. No, acuérdense que Pablo dice, le estoy revelando un misterio, el cual tiene como propósito, tiene como intención el cumplimiento del propósito eterno. Dice el apóstol Luz, por eso debemos estar unidos, cada uno haciendo su trabajo, y así formamos el cuerpo que es la iglesia. Si no somos uno, somos una eclesia. Pastor, no estoy entendiendo. No. Si no somos uno, somos en un sentido amplio y literal una eclesia, del griego conjunto de gente que se reúne para discutir asuntos políticos. Pero no somos quejilá, no somos comunidad. Comunidad es algo en común. El propósito del Señor de revelar esto era asegurarse de que la comunidad, de que la quejilá, de que la verdadera iglesia alcanzara la meta del Eterno. ¿Saben cuál era? Un reino de sacerdotes y gente santa, un reino de gente con autoridad y apartada. Señores, dice aquí Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, de quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Yo le pregunto a Lisbeth Perello, eso fue con ellos. ¿Seremos la excepción de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Yo soy de los que le cree a la Biblia todo. Y yo creo que también en esta temporada la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer al mundo espiritual y manifiesta en el mundo material. Por eso, Centro Familiar de Adoración, preparémonos, ministerios asociados a esta casa, preparémonos, como yo digo, para cosas XXXL, cosas realmente grandes. Termino con esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Reflexionemos en esto, Primera carta a los Corintios 9, verso 24 al 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, oigan esto, porque, ¿y tú? No, yo soy iglesia, yo soy iglesia. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Oigan esto. Iglesia, oye esto.
corred de tal manera que lo obtengáis. Oigan esto. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Para ser iglesia, que es algo espiritual, debe haber abstinencia de lo material. Pablo dice, acomodando lo natural a lo natural y lo espiritual con lo espiritual. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo no estoy hablando de una doctrina que todo es malo, porque yo soy la iglesia. No se está refiriendo a eso. De lo que te tienes que abstener es de todo aquello que te pone a operar en contra del diseño y que te pone a trabajar con tu don en cosas que no fue para lo cuales te fue entregado. Entonces fíjense lo que Pablo dice. Ellos corren porque quieren ganar, se preparan y se entrenan, se abstienen de descanso. Mientras otros descansan, ellos están entrenando. Fíjense para qué. Para ellos ganar. Y Pablo dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. El hombre hace ese tipo de sacrificio por cosas corruptibles. Todos nosotros sabemos hacer sacrificio por cosas que no van a trascender más allá de esta vida. Pero Pablo dice, pero la iglesia dice, nosotros luchamos y nos abstenemos de cosas. ¿Saben para qué? No para ganar cosas corruptibles, sino cosas incorruptibles. Así que, dice Pablo, yo no sé ustedes, pero yo de esta manera corro. No como a la aventura, tirando por donde quiera a ver qué agarro. No. De esta manera yo peleo. No como quien golpea al aire. Ay, yo no sé, yo sé detrás de qué yo ando. Sino que golpeo mi cuerpo. Me salió el sur ahí, dije, golpeo mi cuerpo. Sino, dice Pablo, yo no estoy como que golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No ajusto la palabra para justificar lo que yo quiero. No, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Porque Pablo dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, que habiendo sido yo una bendición para otros, al final yo sea eliminado. Wow, tú sabes lo que me bendijo Emerson, tú sabes qué palabra, wow, tú sabes cómo ve exitores. Y al final, como dice, debemos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Terminar siendo eliminado no vale la pena. Quiero que oremos para que seamos iglesia. Yo no le estoy hablando de la iglesia que quizás a usted le han definido por años. Seamos iglesia. Ese es el objetivo, ser iglesia. No critique al otro. Recuerden que hay diferentes formas de operar. Ubique su cuerpo y sea iglesia ahí. Todos conocemos gente que dice ser parte de la iglesia, pero ni en pensamiento, ni en dicho, ni en acción, usted ve que son parte tuya. Es algo más del sistema. Oremos para que seamos iglesia. Porque si somos iglesia, tendremos el poder de ser una iglesia relevante donde quiera que nos encontremos. Padre del cielo, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú tienes planes.
Gracias te doy, Señor, por la iglesia. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos en la fe. Gracias te doy, Señor, porque tú, conociendo todas las cosas, supiste colocarnos a cada uno de nosotros en el lugar preciso. Iglesia, no será fácil defender esto, porque tendrás que enfrentarte cara a cara con un sistema amañado, con malas conductas, con malas costumbres, con malos hábitos. Pero no luches por cosas corruptibles, lucha por lo que realmente tiene un peso y tiene un valor. El misterio de la iglesia es que somos uno, pero no necesitamos estar juntos. Ahora mismo estamos operando como iglesia porque estamos conectados con un mismo sentir y un mismo propósito. Padre, que cada uno de tus hijos reciba ese impacto de tu palabra y del Espíritu Santo que les anime a continuar adelante. Centro Familiar de Adoración, eres una tierra fértil, eres bendecida para bendecir, serás usada de manera extraordinaria. Ministerios Río de Vida, serás usado de manera extraordinaria. Cada ministerio aquí representado, porque tenemos personas de otros ministerios aquí, sean ustedes los catalizadores para que la iglesia entre en funcionamiento. Saquemos a Grecia y a Roma de nuestro entorno y seamos una iglesia, pero una iglesia relevante. Gracias, Señor. Todo esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, doy gracias al Señor por este tiempo. Gracias por usted estar y permanecer ahí con nosotros. Voy a colocar aquí en la pantalla, en este tiempo, la información para que usted pueda hacer sus aportes en ofrendas, diezmos, primicias, pactos a esta casa. Usted lo puede hacer a través de las aplicaciones de Zelle y Cash App, al número que aparece ahí, y también por medio de PayPal al correo electrónico cfaofrendas@gmail.com. Si usted quiere hacer su aporte por medio de tarjeta de crédito, puede hacerlo de forma segura a esos números que también aparecen en el chat. Como casa, nosotros sabemos que el dar a Dios es también parte del compromiso de los que son hijos de la casa. Y yo oro para que ustedes sean bendecidos, para que el Señor bendiga el fruto de sus manos, de su esfuerzo, que sus trabajos sean prosperados, que la tierra donde Dios los colocó sea prosperada, que puedan enriquecerse. Y cuando digo enriquecerse me refiero en el mejor sentido de la palabra, tener para todas las cosas lo suficiente y también abundar para buenas obras. Y el Centro Familiar de Adoración es un ministerio que trabaja para la expansión del reino de los cielos. Amén. Hay tres cosas poderosas que están involucradas en el desarrollo de la iglesia. Número uno, la conquista de territorios. Después hablaremos de eso también. Conquista de territorio. Número dos, alcanzar la gente de ese territorio. Y número tres, los recursos financieros, porque no podemos alcanzar a la gente si no tenemos los recursos materiales. Así es que su aporte no lo vea como una limosna, no. Si usted está dando lo que Dios ha puesto en su corazón, eso es una perla, ¿ok? Lo que determina el poder de una ofrenda no es el tamaño de ella, sino el contenido de obediencia que ella envuelve. Así es que yo les invito a que usted pueda sembrar en nuestro ministerio.
lo necesitamos. Hay muchas actividades, muchas cosas que hacer y que envuelven la cotidianidad de la iglesia, la operatividad de la iglesia, y son los miembros de la iglesia los que tienen que pues sembrar en ella. Sabemos que Dios puede usar a otras personas de fuera, eso lo sabemos, pero los hijos de la casa ya saben que la escritura nos da esta instrucción. Mis amados, estoy altamente agradecido del Eterno por cada uno de ustedes. Oro siempre al Señor para que usted se mantenga enamorado de lo que el Señor ha dicho que va a hacer con todos nosotros. La lucha es fuerte, pero más fuerte es quien nos ha llamado. Les amamos grandemente. Nuestra próxima cita será el sábado a las 7:30 de la noche en nuestro servicio presencial. Recuerde que estamos en la 3111 de la Forest Hill Boulevard en Palm Springs, Florida. Si usted está cerca o está lejos, aquí la gente llega como quiera. Si Dios le toca, venga. Algo poderoso va a suceder. Somos el Centro Familiar de Adoración, una familia real. Les bendecimos. Shalom, Ubraja para todos.